Bendiciones, amados hermanos. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Padre Celestial. Un tiempo más, un tiempo de oportunidad para poder aprender la palabra del Señor a través de este discipulado, el cual estamos llevando ya por buen tiempo. Hoy estamos hablando sobre lo que es la Iglesia de Cristo en la lección número 10. Así que, amado hermano, yo te motivo, te insto a que tomes la palabra del Señor también y tomes también allí tu agenda para poder tomar notas sobre las citas bíblicas que se te va a estar dando durante este tiempo de esta enseñanza. Así que la palabra del Señor, la enseñanza en este día está basada en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el texto 23. Hebreos 12, 23. Toma nota y busca la palabra del Señor allí. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Una vez más, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, al pueblo hebreo, mencionándoles que la congregación de los primogénitos, quiere decir aquellos que recibieron a Cristo Jesús en el corazón, cada uno de nosotros venimos a pertenecer al cuerpo de Cristo. Somos los redimidos con la sangre de Cristo. Aleluya. Y nuestros nombres están escritos en los cielos. Y Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Y por lo tanto nos toca a nosotros aprender, obedecer su palabra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Cada hermano, cada persona que entregó su vida al Señor, cada convertido, pertenece no a la iglesia pentecostal, no a la iglesia de Cristo, no a la iglesia asambleas. Esos son nombres de denominaciones simplemente. Pero nosotros venimos a pertenecer, cada uno de nosotros nos unimos a la iglesia universal que existe en el mundo entero, en todo lugar. A la iglesia donde pastoreamos, siempre les menciono, les digo, hermanos, nuestra familia cual tenemos es un número reducido, pequeño, pero la iglesia, la familia espiritual es innumerable. A donde tú vayas, ves un letrero escrito que diga Iglesia Evangélica Cristiana, allí te dan la palabra, ahí está la familia tuya, porque somos hijos de un solo Padre, aleluya, un solo Dios, y somos una familia y somos hermanos a través de Jesucristo. Así que la familia espiritual, aquel cristiano que entregó su vida al Señor, viene a pertenecer a la Iglesia Universal Jesucristo, cuyos nombres están escritos, dice la palabra del Señor, en el libro de los cielos. Aleluya, bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo es un pueblo redimido con la sangre de Cristo. La iglesia es un pueblo separado del mundo. La iglesia es un pueblo dedicado a Dios. La iglesia también es aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es aquel que practica los mandamientos, las ordenanzas bíblicas para tener una vida agradable ante Dios y ante la sociedad. Bendito sea el Señor. Luego estaremos viendo la naturaleza espiritual de la iglesia. La iglesia está comparada como un cuerpo, como un edificio, templo, una novia o esposa. Así que vamos a ver el primer objetivo. La iglesia de Cristo es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. La iglesia, toma nota allí, la iglesia de Cristo es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1, el texto 7. Efesios, el capítulo 1, el texto 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Bien claro dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos. La iglesia ha sido redimida. Tú fuiste redimido a través de la sangre preciosa. ¿Qué cosa es redimir? Aquí dice Pablo, aquí tenemos redención por su sangre. ¿En quien tenemos redención? Redención, redimir. Redimir es
pagar la culpa de una persona a través de algo, o dar libertad a una persona que está bajo esclavitud, bajo un cambio o un pago. Eso mismo hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte. Éramos personas condenadas a muerte. Aleluya, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, separación de Dios. Pero cuando hemos venido a Cristo, hemos aceptado a Cristo, tenemos entonces la redención. Quiere decir que nuestros pecados, nuestra culpa ha sido pagada. ¿Quién lo pagó? Jesucristo lo hizo con su muerte en la cruz del Calvario. Lo hizo por usted y lo hizo por mí y por todos aquellos que aún todavía necesitan conocer la salvación, la vida eterna a través de Jesucristo. Porque Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Él es el único por en quien tenemos la entrada franca al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Así que la iglesia de Cristo es un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Aleluya. Hemos sido redimidos por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando el costado del Maestro fue traspasado, sangre y agua salió de allí. Con su sangre para redimirnos, para limpiar nuestros pecados. El agua, símbolo del Espíritu Santo, para sellarnos con su poder espiritual. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo también es un pueblo separado del mundo. Aleluya. Segunda de Corintios, el capítulo 6, el texto 16. Busca la palabra del Señor allí y toma nota. Segunda de Corintios, el capítulo 6. Segunda de Corintios, el capítulo 6, el texto 16 al 18. Dice aquí: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí hay una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo a los hermanos allá en Corinto. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué hay? Ninguna relación. ¿Sabe por qué? Porque si tú eres templo de Dios, en ti ya no habita la idolatría. Ya no está San Pedro, San Pablo, San Martín, San José, Santa Rosa de Lima, X. Ya no hay esos ídolos, esos santos metidos en tu corazón, en tu vida. ¿Por qué? Porque tú te convertiste en templo y morada del Espíritu Santo. Tú eres ya la morada redimida, eres separado del mundo del pecado. Aleluya. La idolatría es pecado. Tú te convertiste en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo aquí: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Tú eres el templo. Cada uno de nosotros venimos a ser el templo, la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién habita en ese templo? Habita Dios, Jehová de los ejércitos, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. Las tres personas en un solo Dios ingresaron en tu vida cuando tú te rendiste a Él, le aceptaste como tu Salvador. Aleluya. Por eso que no hay ninguna relación con el templo de los ídolos. Aleluya. Y aquí dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos, y ese seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y dice: por lo cual, la advertencia, lo que pide, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué está pidiendo Dios a través del apóstol Pablo? Que salgamos de en medio de ellos. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Jesucristo, en la oración que le hizo al Padre por sus discípulos, le dijo: Señor, te ruego por los que me diste. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te ruego, Señor, que los saques, los quites del mundo, sino que los guardes del mal del mundo, del pecado, de todas las cosas que existen en este tiempo, en este mundo en el cual estamos viviendo. Aleluya. Salid en medio de ellos. Cuando habla salid en medio de ellos, está diciendo: apártate de esa gente que no conoce a Dios, de aquella gente que no son templo mal del Espíritu Santo.
Son gente que todavía está Satanás tomando el control de sus vidas. Apártate de ello, porque qué de bueno tiene el amigo, qué de bueno te va a hablar un amigo, qué de bueno te va a hablar la amiga, te va a aconsejar a ir a las fiestas, a las parrandas, óigame, a las diversiones. ¿Qué te va a hablar el hombre que no tiene a Cristo en el corazón? Nada. ¿A dónde vas a ir? A la perdición. Apártate de ellos. Aleluya. Con eso no estoy diciendo que dejes de ser amigo, se tenga amistad, pero mucho más allá, el límite y la confianza es en Dios tuyo. Aleluya. Apartado, dice el Señor, aparta tu vida, consagra tu vida para Dios. Aleluya. Y no toques lo inmundo. Vas a la reunión, a la fiesta del cumpleaños de la comadre, del compadre, del tío, del sobrino, del abuelo, del papá, del vecino, y te conocen que eres cristiano y te dicen, bueno, pues como yo sé que tú eres cristiano evangélico, pero quiero que estés en mi reunión. Tú no vas a tomar, tú no vas a bailar, vas a estar ahí, solamente vas a comer. Pero cuando llegue el momento de la fiesta, empiezan a agarrar por ahí la cerveza, la botella de cerveza, y llega a tu lado y te hacen coger la botella y tienes que pasar al otro. Óigame, eso no. Amén. No, bendito sea el Señor. Y yo recibiré, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si queremos realmente que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos realmente, entonces obedezcamos a ese Dios, porque somos un pueblo redimido con la sangre de Cristo y somos un pueblo separado del mundo del pecado. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo es un pueblo específicamente dedicado a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Busca la palabra del Señor ahí. Romanos, el capítulo 12, el texto 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable para Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo está haciendo un ruego, una súplica a la iglesia. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sabe, habla de un sacrificio. El sacrificio que se hacía en el antiguo pacto a través de la ley, se traía el becerro, el carnero, el macho cabrío, pero estos animales tenían que ser limpios, sin defecto alguno, tenían que ser perfectos para ser presentados en sacrificio en el altar como ofrenda de expiación quemada para Dios. Pero ahora el apóstol Pablo nos considera a nosotros como un sacrificio, que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, tiene que ser santo. Aleluya, que tu cuerpo, tu vida, tú eres una ofrenda dedicada, consagrada para Dios. Eres dedicado para Dios. Tiene que ser agradable, porque este es algo, o es un culto de la iglesia racional, que continuamente tenemos que hacerlo delante de nuestro Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo. ¿Qué hay en este siglo? Óigame, terribles cosas en el tiempo en el cual estamos viendo: el sicariato, el robo, la delincuencia, óigame, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, cosas tremendas. El tiempo los días son peligrosos, son malos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener entendimiento, renovar nuestra mente, o sea, nuestro pensamiento de pensar en el mundo. Saquemos eso de nuestra vida y comprobemos, dice, la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Que la iglesia de Cristo es también un pueblo que cree en el evangelio, en la palabra de Dios. San Juan 20:31. Toma nota en San Juan 20:31. Busca la palabra del Señor en San Juan 20:31. Dice la palabra del Señor así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. El amado Juan dice, muchas otras señales se hizo en presencia de su discípulo, pero todas aquellas obras no se han escrito, no se han plasmado, pero las que se han escrito se han dejado como prueba, como señal que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creamos en Él y en su palabra, y creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Nosotros somos una iglesia. Del momento que aceptaste a Cristo, has creído primeramente en su palabra, luego has creído en Jesucristo, hoy eres el Hijo de Dios. Entonces te conviertes en la iglesia que crees en la palabra del Señor. Aleluya. La iglesia de Cristo es un pueblo que practica también los mandamientos, las ordenanzas de Cristo. Tito 2:11. Busca la palabra del Señor allí en Tito 2:11. Aleluya. Tito 2:11, del 11 al 14. Toma nota y busca la palabra allí. Tito 2:11, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, la oportunidad de Dios, el don gratuito que es la salvación, se anuncia, se predica a todos los hombres para salvación. Pero lamentablemente la gente no quiere rendir sus vidas a Cristo Jesús. Hay gente que oye, pero rechaza el mensaje de salvación. Pero tú que has recibido a Cristo, tú eres su hijo de Dios, eres un pueblo redimido con la sangre de Cristo, eres un pueblo separado del mundo del pecado, eres un pueblo dedicado a Dios, que crees en el Evangelio. Y si crees en la palabra del Señor, entonces tienes que poner en práctica esta palabra viva. Por eso aquí dice Pablo, la carta a Tito, en el versículo 12, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Que renunciemos a la impiedad. ¿Qué nos enseña? Que renunciemos a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña a nosotros para ser buenos hijos de Dios, buenos esposos, buenas esposas, para ser también buenos ciudadanos en el mundo social en el cual nos conocen. Nosotros tenemos que ser ejemplo. La luz tenía que alumbrar en él la tiniebla. Tenemos que ser carta leída para el mundo. Bendito sea el Señor. Eso nos enseña esta palabra. Aleluya. Y guardamos y cumplimos su palabra. Cuando más conocemos la palabra es cuando menos debemos pecar delante de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. La iglesia de Cristo entonces es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo es un pueblo separado del mundo de pecado. La iglesia es un pueblo dedicado específicamente a Dios. La iglesia es un pueblo que cree en el Evangelio. La iglesia es un pueblo que practica los preceptos o mandamientos cristianos en la vida del ser humano. Entra la palabra, entra en tu corazón y esa palabra te convierte y te hace nueva criatura, renacido en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El segundo punto es la naturaleza espiritual de la iglesia. Decía que la iglesia está considerada como en una naturaleza espiritual, como ejemplo, un cuerpo, una novia, un edificio o templo. Eso lo vamos a encontrar por la palabra del Señor. Toma nota, la naturaleza espiritual de la iglesia. La naturaleza espiritual de la iglesia. La iglesia está comparada como un cuerpo. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Efesios 1:22 y 23. Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Decíamos que cada miembro que se ha convertido a Cristo, te has convertido aquí en Chimbote, Perú, en Lima, en el extranjero, en Paraguay, en Costa Rica, en Venezuela, en Argentina, en Chile, donde tú estés, has entregado tu vida al Señor, te has unido a la iglesia universal de Cristo. Y cada uno de nosotros venimos a ser miembros de ese cuerpo, formamos el cuerpo de Cristo. Los miles y millones de cristianos formamos el cuerpo de Cristo. Donde esté, allí tú eres parte del cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Y Cristo es la cabeza de esta iglesia. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Aleluya. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Toma como ejemplo al esposo, como cabeza de la familia en el hogar. Así también Cristo es cabeza de la iglesia. Y cada uno somos miembros en particular y formamos el cuerpo, y Cristo es la cabeza. Él es nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Aleluya. Los miembros de Cristo formamos el cuerpo de la iglesia. Donde tú te encuentres, ya le dije, donde usted esté, usted es parte de este cuerpo que es la iglesia, y Cristo es su cabeza. Primera de Corintios 12:12. Toma nota allí en Primera de Corintios, el capítulo 12, el texto 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aleluya. Porque así como el cuerpo es uno, o sea, la iglesia universal en todo el mundo es uno y tiene muchos miembros, aquí en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, Estados Unidos, donde está la iglesia, allí somos muchos los miembros, miles de millones de miembros, pero todos los miembros en distintos lugares, distintos países, venimos a formar el cuerpo de Cristo. Siendo muchos, dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aleluya. Cuando dice así también Cristo, habla de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los tres en uno solo. Así también la iglesia universal, son miles de millones, somos un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza de esa iglesia universal de Jesucristo. Bendito sea el Señor. También la iglesia está comparada como un edificio o templo. Mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 3, el texto 9. Primera de Corintios, el capítulo 3, el texto 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí la iglesia está comparada como un edificio. Aleluya. Ahí mismo en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. En el versículo 9 decía que somos edificio de Dios. En el versículo 16 dice que somos templo de Dios. Así que la iglesia está comparada como un cuerpo, aleluya, donde muchos son los miembros y Cristo es la cabeza. Y aquí la iglesia está comparada como un edificio y un templo. Y Cristo es el fundamento, Cristo es el fundador de ese templo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:6. Toma nota, Primera de Pedro 2:6 y 7. Primera de Pedro 2:6 y 7. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya, bendito sea el Señor. Aquí habla claramente, dice: por lo cual también
contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, o sea en Israel, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Esa piedra preciosa es nada menos Jesucristo. Cuando dice la piedra principal del ángulo, formamos un ángulo y formamos un triángulo. Uno de los tres extremos encontramos siempre un ángulo. Y dentro de ese ángulo está Jesucristo. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y Jesucristo es uno de los fundadores. Aleluya, la piedra preciosa. Él ha venido a ser para nosotros el fundamento principal sobre el cual nuestras vidas son edificadas. Bendito sea el Señor, sobre el cual se edifica el templo, sobre el cual se edifica el edificio. Y también la iglesia está fundamentada como templo a través de los apóstoles y profetas. Son parte del fundamento juntamente con Cristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Toma nota allí. Efesios 2:20. Aleluya. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Aparecen los profetas y aparecen también los apóstoles y aparece Jesucristo. Las personas que están allí, aleluya, están mencionadas, son los fundamentos para nosotros. Jesucristo instruyó a los discípulos, a los profetas, a los apóstoles. Más tarde estos discípulos, estos apóstoles, los profetas nos hablaron a nosotros. Los apóstoles y profetas escribieron esta escritura para nosotros hoy en este tiempo. Y aquí está basada nuestra fe. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso se menciona a los apóstoles y profetas en el fundamento juntamente con Cristo. Los creyentes también somos nosotros piedras vivas. Y como tal tenemos que ser edificados como un edificio espiritual. Primera de Pedro 2:5. Busca la palabra del Señor allí. Primera de Pedro 2:5. Desde el 4, Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Que nosotros somos piedras vivas y como tal tenemos que ser edificados. El fundamento es Cristo, quiere decir la base es Jesucristo, los profetas y los apóstoles. Sobre ese fundamento nosotros también tenemos que crecer, fundamentarnos sobre esa roca, sobre esa piedra viva. Aleluya. Es como cuando se va a construir una casa. Se hacen las zanjas para poner los cimientos, las bases. Aleluya. Y sobre eso se pone, cuando están las bases, ya empieza a ponerse un ladrillo, 2 ladrillos y miles de ladrillos se ponen y luego aparecen las paredes y se levanta el edificio. Asimismo, cada uno de nosotros de repente eres un ladrillo y no puedes quejarte. Puedes ser el primer ladrillo como el último ladrillo. El que está abajo del primer ladrillo no anda quejándose, ni tampoco el que está en medio ni que está arriba. Cada uno de nosotros venimos a formar el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y somos el edificio, un templo. Nos construimos de esta manera. Por eso el apóstol Pedro dice aquí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Empecemos, dejemos que Dios edifique ese templo, esa casa espiritual, para tener un sacerdote santo y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a ese Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Que tu vida sea un templo, que tu vida sea eres una piedra viva. Únete al cuerpo de Cristo para presentar sacrificios agradables a ese Dios maravilloso. Aleluya. Cristo es el sumo sacerdote en ese templo espiritual.
en ese edificio, en ese templo. Cristo es el sumo sacerdote, aleluya, de este templo espiritual. Hebreos 4:14. Toma nota, Hebreos 4:14. Aleluya. Hebreos 4:14. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es el sumo sacerdote de esta casa, de este edificio, de este templo. Aleluya, de esta morada espiritual. Jesucristo es el sumo sacerdote y a Él tenemos que presentar sacrificios agradables. Aleluya, Él fue tentado en todo. Un sacerdote, un sumo sacerdote, aleluya, que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque como humano Él fue tentado en todo, en semejanza nuestra. Fue tentado en todo, aleluya, pero sin pecado. Tal sumo sacerdote, en el capítulo 7 de Hebreos 7, el texto 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya, tal sumo sacerdote nos conviene. Nos agrada tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, aleluya, delante del Padre. Lo hace por nosotros, porque somos el edificio, el templo de Cristo. También otra naturaleza de la iglesia es comparada como una novia o la esposa. Segunda de Corintios 11:2. Toma nota. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el texto 2. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo está mencionando aquí como una esposa, dice, os he desposado con un solo esposo. O sea, con un solo esposo, aleluya, te presentaste, para presentarse como una virgen pura para Cristo. Aleluya, una novia pura. Aleluya, el novio es Jesucristo y tú eres la novia. Cada uno de nosotros venimos a pertenecer a ese cuerpo que es la novia. La iglesia es la novia de Cristo y Cristo es el novio. Aleluya. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor. Está tomando el ejemplo del esposo, del marido. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Aleluya. Amó a la novia, a su esposa, y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya, se fue al sacrificio, su vida la entregó específicamente por ti en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, una vestidura blanca, limpia, resplandeciente. Aleluya. ¿Qué pasaría si la novia se va al matrimonio y el vestido blanco lo tiene manchado todo
todo embarrado el vestido. La gente que le va a entrar a la iglesia va a empezar a murmurar, a criticar y van a decir: ¿qué pasó con esta mujer? Ensució el vestido. Aleluya. Pero cuando la novia entra gallardamente, óigame, toda especial, elegante, entra a la iglesia, la gente le habla cosas lindas, reconocen, dicen: qué bonita está el vestido, qué bonita está la novia, va a casarse en este día en el altar, aleluya, a recibir al esposo. Asimismo también la iglesia tiene que vestirse de vestiduras blancas, aleluya, sin mancha, dice, sin arrugas, sin contaminación. Bendito sea el Señor, para presentársele a sí mismo. Dios está preparando a la iglesia. Es como cuando el novio le dice a la novia: ¿sabes qué? Si tú me quieres, no hagas tal cosa. No me gusta que hagas estas cosas. Tampoco estés yendo a tales lugares. O no conversa con X personas. Y si la novia ama realmente a su novio, va a obedecer lo que el novio dice. Asimismo también Jesucristo es el novio y ha dejado la escritura para nosotros, su palabra, para ponerla en práctica. Y aquí muchas cosas Dios nos advierte, el novio nos dice que hagamos para que seamos agradables, preparada para cuando Cristo venga a llevar a la novia a las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6 al 9. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos. Pronto va a ser esto, amada iglesia. Pronto va a ser esto, amada novia de Jesucristo. Gocémonos y alegremos, dice. Démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. La novia, la esposa, se ha preparado. Por eso Pablo decía en Corintio que lo ha preparado para sí misma, para recibirla, una iglesia sin mancha. Y el versículo 8 de Apocalipsis dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Una vestidura blanca, una vestidura santa, una vestidura sin mancha, sin mancilla. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere, aleluya, de su novia, que es la iglesia. Porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendecido sea el Señor. Entonces la iglesia de Cristo es un pueblo, aleluya, redimido por la sangre de Cristo. La iglesia es un pueblo separado del mundo del pecado. La iglesia es un pueblo dedicado a Dios. La iglesia es aquel que cree en el evangelio de Jesucristo. La iglesia es el que guarda los preceptos o los mandamientos cristianos para vivir bien en medio de la sociedad. La naturaleza de la iglesia es un cuerpo. Otra naturaleza es un edificio, templo, y la otra naturaleza es una novia o la esposa. Bendito sea el Señor. Así que, mi amado hermano, continuaremos con esta enseñanza porque es extensa. Aleluya, estaremos dando la segunda parte y no te la pierdas. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, yo quiero orar por ti, darle gracias al Señor por tu tiempo. Gracias a Dios porque me estás oyendo, y también te motivo: no te quedes con enseñanza, comparte con los demás, o aprende la palabra a través de este medio y compártelo con otros también, la palabra del Señor. Vamos a orar allí donde tú estás. Padre bendito, Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios amado, en esta tarde, por tu grande amor y tu gran misericordia. Oh precioso Dios, maravilloso eres, Padre. Yo te ruego, Señor, que bendigas la vida de tus hijos. Bendice la vida de tu iglesia. Bendice la vida de tu novia, Padre. Aleluya. Somos un cuerpo, Padre. Somos una iglesia, cada uno de nosotros como miembros en distintos lugares, Padre. Donde se encuentre tu pueblo, Señor, allí, Padre glorioso, allí, Señor amado, donde tu palabra se ha dado y han recibido tu palabra, ahí están, Señor, también muchos miembros tuyos, oh Dios, formando un solo cuerpo, que es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Padre, bendícelo a mis hermanos, mis hermanas, hasta donde yo pueda llegar, Señor, a través de este medio. Bendito Jesús de Nazaret. Te agradezco, Padre, esta tarde y declaro bendiciones en cada vida de tus hijos. Gracias, eterno Salvador. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya.
Mi amado hermano, mi hermana, mi amigo, que Dios te bendiga. No te pierdas la siguiente enseñanza hablando sobre lo que es la iglesia de Cristo. Bendiciones, mis amados hermanos.